Hola, hola a todos nuestros amigos y hermanas de Casa Oración. Estamos en un nuevo programa de Conversemos en Casa. Acá estoy junto a Claudia, junto a Miguel, ¿cierto? Que estamos muy contentos de iniciar este nuevo programa, ¿no es cierto, Claudia? Sí, así es. Ya hoy día vamos a estar hablando del propósito que estamos viviendo como iglesia. Vamos a estar hablando de otros temas también, recordando algunas cosas. Así que, como siempre, esperamos que este programa del día de hoy sea de bendición para cada una de sus vidas. Así es, queremos conversar hoy acerca de un tema muy interesante y, por cierto, muy contingente, que es la iglesia digital. Eh, Creo que hay muchas cosas aún, es un campo que está naciente, es un campo en el que hemos tenido como iglesia trabajar en ensayo-error, y no solo nosotros, sino que la iglesia a nivel global. Así que por eso mismo se convierte en un tema muy relevante y muy puntual para tocar. Así es. Y bueno, como bien hablábamos, el programa de hoy, el título se llama Tu Iglesia Digital y cómo nos hemos ido adaptando a este nuevo proceso, ¿cierto? A esta nueva temporada de iglesia que ha sido totalmente distinta. Hay mucha reinvención, hay mucho también, ¿por qué no decirlo?, dificultad en expresar algunas cosas que hacíamos en nuestro culto habitual y traspasarlo a una pantalla, a que llegue un celular, a un computador, es algo totalmente distinto. Sí, anteriormente, bueno, al principio de toda esta pandemia, todo esto que ha pasado a nivel mundial, hemos ido hablando de esta nueva forma, igual de cómo hacer iglesia, de estas nuevas metodologías, ¿cierto? Que hemos tenido que acudir a nuevos servicios, ¿cierto? Nueva forma de expresarnos. Pero nos interesa saber su opinión. Siempre nos ha importado porque la iglesia no somos solamente nosotros, sino que somos todos. Somos Claro. una gran familia y por lo mismo nos interesa saber cómo se han sentido durante este último tiempo con esta forma de hacer iglesia. Ya nos hemos ahí, algunos se han ido acostumbrando, ¿cierto? Hay otros que no se acostumbran todavía, pero creemos que Dios siempre nos da otras oportunidades, otras formas de poder entregar la palabra de Dios. Y queremos saludar a quienes ya se están conectando, ¿cierto? Está nuestro pastor Pablo Martínez, está José Ribarra también, está Carlita, está mi mamá Isabel Reinao, Juan Pablo Salazar también desde Talca. No sé si le aparece a alguien más. A mí no. No solamente lo que... Mientras se van conectando, nos gustaría preguntarles a ustedes cómo se han sentido, ¿cierto? Si se sienten parte de esta iglesia digital que estamos viviendo en esta época. Sí, porque igual la serie iglesia en este tiempo nos ha obligado, de cierta manera, a tener que readaptarnos. Para nosotros a lo mejor igual es distinto, porque el centro neurálgico, por decirlo de alguna manera, hoy de la iglesia está aquí. Acá tenemos los estudios CDO, mi casa se ha convertido en eso en este último tiempo. Lleno de luces, cables. Tenemos luces, cables, todo acá. De hecho, tenemos los distintos sectores de la casa, son cada uno un estudio, estudio 1, estudio 2. Hoy estamos terminando desde el estudio 3. Y para nosotros, claro, ha sido muy desafiante y también divertido. O sea, también hay que reconocer que ha sido muy divertido, en especial para Felipe, que está extasiado con todo esto. Muy animoso. Pero, como les decía adelante, ha sido ensayo-error. Pero, por ejemplo, yo me pregunto, y para mí un cuestionamiento que hago es, para los que no están haciendo esto, sino que solo son espectadores, ¿sentirán del mismo modo el hacer iglesia? Porque nosotros igual, de cierta manera, al estar acá, estamos haciendo iglesia. Pero para el espectador a lo mejor es mucho más difícil sentirse iglesia cuando lo único que tiene que hacer es ver. Claro. Ese es como mi análisis. No sé qué opinan al respecto de eso. Sí, es que, por ejemplo, nosotros igual estamos día a día pensando, día a día como con esa adrenalina, ¿cierto? De que tenemos que salir, de que tenemos que llegar de alguna forma a la casa de nuestros hermanos, que tenemos que hacer también algo llamativo para captar su atención, Claro. ¿cierto? Entonces, nosotros estamos como
decirlo así, viviendo, pero en primera persona todo esto al hacer los programas y todo. Pero nos gustaría, claro, saber, como Miguel decía, cómo han ido viviendo esto ustedes, cómo es para ustedes. ¿Se han acostumbrado a estar viendo a la iglesia a través de un celular, por ejemplo, a través de una pantalla? O también veíamos, ¿cierto?, en la vigilia que Dios también actuaba de manera sobrenatural, yendo con su Espíritu Santo a cada hogar. Entonces también sabemos que Dios actúa por medio de cualquier medio, o sea, por medio de cualquier forma, Él está presente en nuestras vidas. Sí, yo creo que igual, de mi punto de vista, cuando, por ejemplo, ocurren este tipo de cosas, que empezamos a transmitir lo que es la iglesia hacia afuera, igual como la iglesia somos todos nosotros, el enfoque principal de la iglesia obviamente es Dios y las personas que conformamos esta iglesia. Yo creo que igual, poniéndome de la visión del otro lado como espectador, igual no ocurre una interacción tan profunda, como por ejemplo como lo había en la iglesia, que podemos, no sé, hay un momento de los saludos que podemos ir a abrazar, a ver al hermano, a preguntarle cómo está. A lo mejor ahora es un poco más frío en ese sentido, pero lo que sí rescato mucho y lo que me ha gustado mucho este tiempo son los grupos conexión, que eso permite igual una interacción mucho mayor entre cada uno de los hermanos, que podemos compartir nuestra experiencia, por lo menos en cada grupo, y eso ha servido igual para estar más al tanto de todo lo que va pasando. Así es, y también por lo mismo, porque no podemos tener una interacción como tan espontánea, digámoslo así. No, nos importa que ustedes nos escriban, nos comenten, porque nosotros podemos estar hablando aquí y no tenemos la confirmación de nadie, ¿cierto? A nuestro pastor Pablo nos dice bendiciones. Está Natalie Ramírez también desde San Clemente, y que también nos responde amén, ¿cierto? Está nuestra tía Edita, dice hola, bendiciones, vamos viajando. Bueno, entre paréntesis, nuestro pastor Pablo viene viajando para que estemos orando por ellos también. Vienen en camino acá a Santiago. Y traen a nuestra hermana Dita también para que venga a compartir con nosotros. Pero de esta forma, ¿cierto?, al leer sus comentarios, al saber que ustedes están ahí con nosotros, también es una forma de sentirnos acompañados, de saber que ustedes están ahí con nosotros, de que no le estamos hablando a una simple cámara, ¿cierto? Porque igual a veces es como raro, ¿cierto?, tener que estar hablándole a una cámara sin ninguna respuesta humana, digámoslo así. Pero a través de los comentarios nosotros podemos sentirnos acompañados por ustedes. Así es, así que la forma de retroalimentarnos es a través del comentario, como decía el otro día nuestro pastor. Es la forma en la que podemos saber que están presentes, y así vamos teniendo una conversación. Saludos a Jessica, que también nos está viendo desde la quinta región. Un abrazo grande para ella. Y la pregunta entonces que estamos haciendo en este minuto es si te sientes parte de nuestra iglesia en este formato digital. ¿Ya? Estamos esperando sus respuestas. Y también hablemos un poquito acerca de lo importante que ha sido hacer iglesia de esta manera, aunque sea porque teníamos esa opción o no hacer nada. Claro. Lamentablemente no nos podemos reunir como iglesia en un templo físico, eso está prohibido por ley. Por lo tanto, si hiciéramos cultos estaríamos faltando a la ley. Claro. Y eso sabemos que no corresponde. Yo sé que hay muchas personas que tienen un concepto a lo mejor distinto, son como medio celotes ahí, pero no podemos hacer eso. Tenemos que regirnos por lo que nuestra gobernatura dice, ¿cierto? Claro. Y esperamos que pronto termine, que pronto se abran nuevamente los espacios públicos, pero por hoy es la forma que tenemos de hacer iglesia. Entonces el formato, el hacer el culto de manera digital, en cierta forma se ha convertido en nuestra actividad como iglesia, y es súper importante. Entonces yo creo que también es relevante hablar de eso. Exacto, porque igual, por ejemplo, hay algunas iglesias que son más pequeñas, igual. Bueno, nosotros tampoco somos una iglesia tan grande, pero Dios nos ha bendecido igual al tener algunos instrumentos, al tener más conocimiento tecnológico también. Y hemos podido realizar todas estas reuniones, ¿cierto? Estamos teniendo casi una actividad casi todos los días en nuestra iglesia. Entonces nos mantenemos activos, nos mantenemos unidos de esta forma.
Hay otras iglesias más pequeñas que solo hacen reuniones una vez a la semana por Zoom para saber cómo están, para no mantenerse tan lejanos, ¿cierto? Están llegando comentarios. Sí, no sé si podemos leer Sí. algunos. Nuestra hermana Isabel Reinao, respondiendo a la pregunta, ¿te sientes parte de esta iglesia digital? Nos dice, creo que ha sido una bendición el poder conectarnos de esta forma, pues no nos sentimos tan lejanos los unos de los otros. Acá hay un comentario que habla justamente de la unión que también se genera mediante la conexión. Nuestro pastor Pablo Martínez nos dice, no es igual porque hasta puedo conectar el celular y seguir haciendo mis cosas. Que esa otra es algo que también ocurre mucho, que lo vamos a comentar también. Y Natalie Ramírez Serpa nos dice que Dios les bendiga a seguir adelante siempre para la obra del reino, que es lo importante. Amén. Camila nos dice, sí me gusta, me siento parte. Obviamente de poder llevar el evangelio, la palabra de Dios, de alguna forma a las casas. Y creo que de parte del equipo lo hacemos con lo mejor que podemos. Y nuestra hermana Edith Muñoz nos dice, amén. Me siento parte de esta iglesia y le agradezco a Dios por esta bendición, verle de donde estamos. Y hacer un alcance ahí que la tía Edith con Juanini, ellos son miembros digitales de nuestra iglesia desde hace mucho tiempo, de antes que empezara la pandemia. Fueron los pioneros. Exactamente. Sí. Juanini sobre todo. Sí. Y siempre han estado ahí conectados y esa ha sido la forma de ser parte de la iglesia. Sí. Exacto, porque igual con esta forma también nos permite llegar a diferentes partes. Por ejemplo, tu mismo hermano Cristian en Brasil, Sí. ¿cierto? Teresita muchas veces se conecta con nosotros, la pastora Teresita desde Bolivia, el hermano de nuestro pastor Pablo Martínez también desde Canadá. Entonces tenemos varias personas de Argentina también se han conectado junto a nosotros. Entonces esta forma también nos ha permitido estar lejos pero unidos, digámoslo así. Y me gustaba mucho lo que decía nuestro pastor Pablo Martínez, porque muy curioso, ¿cierto? Esto a lo mejor es alguno de los puntos en contra que pudiera tener esto, porque antes cuando íbamos a la iglesia, ¿cierto? Estábamos totalmente concentrados, las 2 horas que estábamos ahí, 2 horas y media, en estar escuchando la palabra atento, en estar cantando, ¿cierto? Bueno, habían hermanas también que estaban con sus hijos, ¿cierto? Y todo, en cambio ahora uno no puede ver a los hermanos que están atrás de la cámara, ¿cierto? Entonces nosotros suponemos Que están que todos están... así. Suponemos que están todos los hermanos, ¿cierto? Sentados, atentos a la palabra, bueno, a pesar de que es como el teletrabajo, uno nunca puede estar atento 100%, pero también se hace un esfuerzo. Y yo me imagino que también deben haber otros que ponen el teléfono ahí, se irán a hacer el aseo, a lo mejor estarán comiendo, ¿cierto? O cualquier otra cosa. Pero lo importante es que apartemos estos tiempos para Dios. Porque así como hablamos de los tiempos, ¿cierto? El otro día, la administración y todo eso, es muy importante que en estos periodos, estos pequeñitos momentos del día que podemos estar conectados como iglesia, estemos tratando de estar unidos y con Dios conectados todo el rato. Y yo creo que igual lo que tú dices es súper importante, porque imaginémonos el caso que nosotros fuéramos a la iglesia y de un momento a otro nos paráramos a cada rato para ir a comprar, por ejemplo, o fuéramos al culto los cultos normales que hacemos en la iglesia y nos paráramos y empezáramos a hacer cualquier otra cosa. Todos obviamente nos mirarían raro, oye, ¿qué le pasa si viene a la iglesia? Yo creo que se tiene que aplicar lo mismo igual en las transmisiones. Si nosotros nos conectamos, igual es parte importante de la conexión, porque es como igual que la asistencia a la iglesia. Entonces esa asistencia tenemos que disfrutarla, aprovecharla también, porque es una oportunidad única para conectarnos con Dios, para escuchar su palabra. Y lo otro muy importante es que estas transmisiones también son igual que un culto en vivo. Entonces hay que tomarle esa relevancia. Igual que por ejemplo el conectarse, el establecer una conexión y ver esta transmisión o cualquier transmisión es igual que como asistir a un programa o ir a la iglesia directamente o ir al grupo familiar que teníamos antes. Todos son igualmente válidos. Uh-huh. Así es. Y hay un comentario más de Felipe que también nos comenta y dice: me siento parte totalmente de la iglesia digital, no tan solo por estar en el equipo técnico de las transmisiones, sino también por los conectados que estamos con los hermanos a través de discipulados, módulos, escuelas bíblicas, grupos conexión, y eso ha bendecido a muchos nuevos y hermanos más antiguos.
Eso es cierto. Es muy cierto lo que dice Felipe, porque también lo otro que hemos podido ver a través de esta nueva iglesia digital es que hay personas que están hoy congregándose con nosotros que de otra manera no lo podrían hacer. Sí. Por ejemplo, tenemos el caso puntual de Ruth y de Paola, que por la distancia de la iglesia, ellas no participan físicamente de nuestra iglesia, pero hoy a través de esta instancia lo están haciendo y constantemente, lo cual ha sido muy beneficioso. Así es. Y también, por supuesto, las personas de regiones, la hermana Iris, la hermana Rita, Victoria. La hermana Victoria desde Osorno se está conectando con nosotros, y eso, si estuviéramos en la iglesia física, sería imposible. Sí. Así que ese es como el lado muy bueno que tiene el hecho de estar haciendo iglesia digital. Exacto. Y otra también forma, ¿cierto?, de hacer iglesia. A través de la historia hemos ido haciendo iglesia, ¿cierto? Hemos ido predicando, hemos estado apoyando la palabra, ¿cierto? Yendo a todas partes porque tenemos un mandato también que así lo dice, ¿cierto? Me gustaría que pudiéramos leer, bueno, recordar el texto porque yo sé que la mayoría ya lo conocemos, que está ahí en Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y también hay otro texto que avala un poco esto, dice Marcos 16:15, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, de cierta forma, esta forma de hacer iglesia, ¿cierto?, digital, no solamente estamos haciendo iglesia para nosotros, para la iglesia para la gente de Santiago, ¿cierto?, sino que estamos yendo también a diferentes partes donde la gente se pueda conectar. El mismo de Osorno que tú decías, ¿cierto?, estamos yendo ya a varias partes. En San Clemente igual hay muchas personas nuevas que se están agregando a nuestra iglesia. Por ejemplo, me alegraba mucho ver en un grupo Conexión a hermana Clarita Torres, que ella es una hermana de San Clemente que conocimos hace mucho tiempo, conocimos a sus hijos también. Sí, y es muy lindo ver a esta hermana que ahí se haya conectado en grupo. Y, bueno, hermano Juan Pablo y la hermana Edita también han hecho su labor ahí. Evangelistas en la zona, allá en San Clemente. Igual como tú bien dices, Claudia, algo súper importante son estos 2 versículos que leíste, porque nosotros a lo mejor podemos hacer programa, podemos hacer los cultos, podemos hacer grupos conexión, pero nada tiene sentido si nosotros no estamos predicando el evangelio a las nuevas personas. Como bien dice, hay mucha ganancia en todo esto y el alcance que puede tener es enorme. Entonces yo creo que, bueno, esta es la nueva era de evangelizar. Esta es la nueva forma, a lo mejor para algunos incómoda, para otros más cómoda, pero siempre es una adaptación que a lo mejor la iglesia tiene que ir viviendo con el tiempo, porque a lo mejor la forma antigua, que yo pues personalmente no la viví, de salir a predicar a las calles o de a lo mejor ponerse en una plaza y predicar el evangelio, que también es válido porque es una forma también de predicar. A lo mejor si se lleva el tiempo actual puede que no sea tan efectiva como a lo mejor la nueva forma tecnológica que se está llevando ahora mediante video en Instagram. Un montón de iglesias ponen video en Instagram o en Facebook y así van predicando también el evangelio. No sé qué piensan ustedes sobre esto. Yo quería hacer un pequeño alcance en relación a eso, precisamente con los textos que leímos. Perdón, hablé demasiado rápido. Retroceso. Yo quería hacer un alcance en relación a los textos que también leímos recién, porque Jesús, se fijan, en Mateo dice id y haced discípulos, ¿cierto? Y en Marcos dice id por todo el mundo y predicad el evangelio. En ninguno de los 2 textos dice y háganlo de tal manera. Vayan de 12, no lo dice. No hay forma. El mandato está, pero la forma de hacerlo es nuestra. A la iglesia le corresponde desarrollar la forma en lo que lo va a hacer. Y creo que ese es un punto súper relevante, porque a lo largo de la historia vamos a ver que el evangelio se ha predicado de distintos modos. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de la iglesia primitiva, ellos viajaban en barco de pueblo en pueblo y iban estableciendo una iglesia, ¿cierto? Pablo llegaba a un lugar, encontraba una casa donde abrían las puertas
los hermanos se congregaban ahí, uno de ellos quedaba a cargo, Pablo lo designaba, guiado por el Espíritu Santo, y partía al siguiente viaje. Y así creció el Evangelio. Luego el Evangelio creció tanto de este modo, tanto, que la iglesia llegó a unificarse y fue una sola iglesia a nivel del imperio. Hasta el imperio llegó a ser cristiano, ¿cierto? Y se formó una nueva forma de iglesia. Se estableció la iglesia cristiana, la iglesia católica romana en ese tiempo, y se estableció con un clero, con líderes, con una iglesia de otra forma, donde se mandaba de un puro lugar y de ahí se mandaba a toda la iglesia, ¿cierto? Con sus correspondientes consecuencias, con sus falencias también. Y de ahí en adelante el trabajo misionero ha sido siempre de personas que han estado dispuestos a hacer lo necesario. En la Edad Media se gritaba en las calles, ¿cierto? Los pregoneros anunciaban, ¿cierto? Cuando se descubrió el Nuevo Mundo, tuvieron que venir misioneros a las tierras nuevas a evangelizar a los nativos. Y esas personas estuvieron dispuestas a aprender un idioma nuevo con tal de predicar el Evangelio, a dejar familia, casa, historia con tal de predicar el Evangelio. Y así ha sido a lo largo de la historia. En nuestro país, los misioneros llegaron a finales del 1800, en Valparaíso se concentró principalmente, y lo mismo, fundaron pequeñas iglesias. El aporte grande que hizo, la estrategia que ellos usaron para entrar al país fue la enseñanza. Como nuestro país necesitaba urgentemente educarse, a casi un siglo de constituido no tenía escuelas, no tenía un sistema público de educación. Ellos entonces quisieron, nosotros traemos educación, porque las grandes universidades inglesas eran cristianas. Entonces quisieron, trajeron la educación, pero junto el Evangelio. Fue la estrategia que usaron. Después los hermanos pentecostales usaron la estrategia de andar por las calles con sus instrumentos, eso llamaba la atención, la guitarra, los banjos, y así. Después se creó el concepto del punto. Eso solamente lo entienden los evangélicos. Nos vemos en el punto. No tiene mucho sentido, pero un evangélico tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Ponerse en una plaza, ponerse en algún lugar, montar unos equipos y anunciar el evangelio. Si somos honestos, hoy en día eso ya no es tan relevante. Porque las generaciones cambian. Hoy, los niños, jóvenes, 20 años, no salen de la casa. Están en la casa todo el día jugando, están conectados a sus aparatos, están en su mundo virtual. Entonces hay que llegar a ellos. Y tal vez por eso Dios nos está, yo siento que de cierta forma nos está empujando a aplicar estos nuevos formatos digitales, porque son la forma de entrar a hablarles de Cristo a la nueva generación, que no lo ha escuchado, porque no le interesa escucharlo por los oídos, no le interesa escucharlo en una calle donde hay una persona con un micrófono tal vez, pero tal vez hay nuevas formas de hacerlo. Así es. Y me acuerdo de una predicación igual que escuchamos una vez, metanoia, ¿cierto? Cambio de mente, cambio de mentalidad, que también yo creo que el Espíritu Santo igual va dándonos ideas, va iluminándonos, ¿cierto? Con todo esto, nuevas ideas, nuevas formas, nuevas estrategias que los pastores han tenido, ¿cierto? A lo largo de todas las iglesias del mundo, porque esto ya es más global. Sí. Y con respecto a eso, Miguel, de lo que tú hablabas, nos gustaría preguntarles también si ustedes tienen anécdotas, ¿cierto? Nuestra iglesia se caracterizaba, ¿cierto? Porque salíamos a predicar a la calle con los banjos. Me acuerdo que todas las niñas usábamos un mismo uniforme, ¿cierto? Las hermanas también del coro siempre tenían los uniformes. Y yo sé que hay muchas personas, porque la iglesia no solamente se salió a predicar a la calle, sino que también tenemos hermanos que han salido en la televisión. Nuestro pastor Pablo Martínez, ¿cierto? Estuvo muchos años también saliendo en televisión, en el Canal 2. Y también tenemos personas que han predicado en la radio, ¿cierto? Yo conozco también historias, ¿cierto? De, nuestro pastor Pablo Salazar y Felipe, que el hermano Juan Pablo los llevaba a predicar a la radio y siendo niños. Entonces, yo sé que hay muchas historias, yo sé que hay muchas anécdotas. Nos gustaría que nos comentaran, que nos contaran cuáles fueron sus experiencias y todo, porque queremos compartir un ratito con ustedes. Así que esperamos sus comentarios con respecto a esto para oír. No sé, Miguel, yo creo que tú tienes mucha historia acerca de esto, ¿cierto? Sí, no sé qué decir lamentablemente,
Pero sí, insisto, los formatos cambian. Tal vez cuando yo era chico, de hecho, cuando yo era chico no existían computadores en las casas, aunque les parezca extraño. No existían teléfonos celulares, aunque les parezca extraño. Había un teléfono por cuadra aproximadamente. Sí, por barrio. El vecino más pudiente era el que tenía teléfono y dejaban recados. Esa era como la comunicación. Obviamente en esos tiempos lo que quedaba era hablar. Y cuando yo era chico al menos el tema de la predicación en la calle era como una actividad súper importante dentro de la iglesia. Debo confesar que a lo mejor yo era un adelantado a mi época porque nunca me gustó. Un visionario. Nunca me gustó, yo me encontraba un poco retrógrado. Encontraba que no era muy atractivo una persona gritando en la calle. Pero claro, de todos modos no niego su eficacia. Tal vez muchas personas escucharon el Evangelio porque alguien se paró en una calle y empezó a hablar de Cristo y escuchó algo. Pero también, si lo vemos de otra perspectiva, a lo mejor no... bueno, y de hecho eso está muy en la cultura chilena. La gente relaciona la iglesia evangélica con las personas que están en la calle de dos en dos gritando textos. Sí. Y con los banjos y la guitarra. Es como un tema más cultural, ¿cierto? Lo importante es que si eso sirvió para que alguien conociera a Cristo, bien, eso es lo importante. Si no, bueno, aprendemos y seguimos avanzando. Así es. La iglesia por mucho tiempo también ha usado los medios de comunicación, como bien decía Claudia, la radio, sobre todo uno de los medios más conocidos. De hecho, hay radios cristianas en nuestro país hoy con la radiofonía a nivel de la internet. Hay muchos más. Casi toda la iglesia tiene una radio porque hoy no es ni un problema tener una radio desde internet, como antes que había que pagar una señal y todo era mucho más complejo. Y también mucha gente a través de las radios, yo de eso tengo el recuerdo muy claro. De hecho, en los años 80, cuando vino Gigi Ávila, el gran evangelista puertorriqueño, él decía: ponga su mano en el transistor y la otra donde tiene la dolencia. Porque era la gente escuchaba por radio, la gente todos escuchaban por radio y era como la forma de poder tener acceso, tal vez no ir a una iglesia, sino que escuchar a través de la radio. Y hay muchas historias, muchísimas. De hecho, yo casi morí en un punto. Cuenta, no sé. Dicen que yo salí corriendo, casi me atropelló una micro. Ya esa historia yo no la conozco muy bien. Hay otros hermanos que se cayeron con la guitarra, con los bombos, en la plena fila. También hay unas historias muy tristes de eso. Hay un hermano incluso que rompió un bombo. Se cuenta que algunos hermanos vivieron que los mojaran cuando estaban predicando. Porque igual había gente a la cual no le gustaba eso. Sentían que era invasivo que alguien se parara afuera de su casa a gritar. Sí. Ahora, por ejemplo, yo también participé en algunas iglesias donde se hacía el punto, que eso era aún más invasivo porque era tomarse un lugar, poner parlantes, equipo y ¡fa! Música. Nosotros hacíamos campañas como iglesia también, que era algo parecido, pero una plaza. En la Plaza Maipú. En la Plaza Maipú muchos años se predicó con equipos, con todo. Como era un lugar céntrico, igual era atractivo porque no estábamos invadiendo un espacio, sino que era parte del mismo espacio. Pero había hermanos que también lo hacían, por ejemplo, nunca voy a... El domingo en la mañana a las 9 con un megáfono allá, ¡no te digo, despierta! Claro, la gente despertaba. No sé si despertaba gozosa para escuchar de la palabra o para golpear al predicador, claro. Entonces, como dije adelante, el tema de cómo lo hacemos es cultural y es nuestro. Sí. Lo importante es que se haga. Y creo que yo al menos considero que es importante hoy lo que estamos haciendo. Creo que no debe perder su valor. Y eso a mí me preocupa un poco, que yo siento que hoy como sociedad somos muy consumistas, entonces vemos todo lo que pasa como un consumo, como un producto. Y lamentablemente la iglesia ve esto a veces como un consumo. Están haciendo un programa, voy a ver si lo consumo o no lo consumo. Claro. Voy a ver si lo veo porque si me interesa, si no como veo, la postura de un cliente. Si no veo aquí Los Portales, por ejemplo. Esta es la comparación. Y no debiera ser. Creo que hoy más que nunca tenemos que utilizar estos medios como conexión, que es lo que está haciendo nuestra iglesia muy, muy bien. Usar los medios para conectarnos, para estar comunicados, para hablarle a otras personas. Creo que nosotros, no voy a ser peyorativo, o sea, no voy a ser autorreferente, pero creo que nosotros como iglesia lo hemos hecho.
Porque el fruto está. Hay personas que han llegado a través de las conexiones. Hay bastante fruto, de hecho. Ujú. En los grupos conexión, en las predicaciones. Pero creo que tenemos que darle ese valor, sí. Si a lo mejor alguno de nuestros hermanos de la iglesia no le ha dado ese valor, o como decían de antes, lo deja corriendo, decía mi papá, y se va a hacer cualquier cosa, tal vez replantearnos de que si somos iglesia, si somos parte de este cuerpo, hoy más que nunca tenemos esta forma de estar juntos y aprovecharla, por supuesto. Yo creo que, por ejemplo, como bien dice, estas son igual formas más masivas de predicar el Evangelio, ¿cierto? Que se tiene un gran alcance, pero yo creo que una de las formas más desde el tiempo de Jesús, pero yo creo que era más efectiva, el Evangelio predicado persona a persona. A lo mejor nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo llegué a que Cristo llegara a mi vida mediante una persona, y esa persona era mi esposa. Entonces, y eso para mí fue muy efectivo porque a lo mejor estas son formas geniales también de transmitir el Evangelio, pero a lo mejor cuando alguien te lo cuenta y con una sinceridad y con su misma vida a lo mejor refleja a Cristo, yo creo que eso tiene un impacto mucho mayor en la persona. Y esa persona que uno le predica el Evangelio o que le comenta que hay alguien que te pueda sanar, alguien que te pueda salvar tu vida, genera un impacto muy profundo. A lo mejor puede que no sea tan masivo, pero puede ganar un alma para Cristo y también un discípulo. Yo por lo menos llegué de esa manera. Y bueno, cada uno sabe de qué manera llegó, pero yo creo que esa forma es como una de las más eficaces y de las más antiguas también, pero por lo menos eso para mí cambió mi vida de esa manera. Así es, para seguir avanzando en ese punto, me gustaría leer una historia que nos cuenta Felipe. Dice: recuerdo que cuando era niño mi papá tenía un espacio en la radio. Al principio nos daba vergüenza hablar, pero luego empezamos a participar en los controles de la radio. Fue una buena experiencia de aprendizaje, momentos buenos y graciosos también. Camila dice que recordó una muy buena historia de eso, ¿cierto? No se puede contar en la iglesia. Nada, censurada esa historia. Lamentable. Y bueno, nosotros no sabemos más o menos como para qué nos sirven algunas cosas, ¿cierto? Felipe dice que ahí empezó a participar en los controles de la radio y hoy ha sido uno de nuestros pilares, ¿cierto? En el sentido del sonido. De hecho, ahora mismo está ahí tras cámara con la consola, con los controles. Entonces, Dios de alguna forma igual lo preparó, ¿cierto? Dios no, yo creo que nada es coincidencia en eso. Y los comentarios. Camila, hablando de lo que decía David, y se nos trajo el amor de Cristo. Así es. Y mi papá después se puede ganar un alma y un esposo a la vez. Doble ganancia. O doble porción. Aunque eso es como un arma de doble filo igual, ¿cierto? Sí, pero ese es otro tema. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Bueno, pero volviendo también al tema que tú estabas hablando, ¿cierto? De ir hablando persona a persona en la iglesia primitiva y todo eso. Sabemos que somos una iglesia ahora que está de manera digital. Y hay muchas iglesias que están en lo mismo. Sí, muchísimas. Y de hecho ayer veíamos, ¿cierto? Un video que tú nos compartías, que también lo invitamos a ver si lo pueden buscar, se llama Unidad. La Unidad Latinoamérica. En Latinoamérica. Para que lo busquen. Y aparecen muchos pastores hablando acerca de la iglesia como unidad, de lo que es ahora, de que hay muchas ciertas organizaciones que se han ido levantando, que se miran así como, por ejemplo, muchos de los que son pentecostales con los que son más liberales en ese sentido, siempre se miran así como en contra, como juzgándose, pero este video habla de la unidad como iglesia. Y me gusta mucho porque aparecen igual un pastor chileno, entre todos estos pastores famosos, apareció también nuestro pastor Nelson Concha de Lota, así que nos sentimos igual un poco orgullosos, ¿cierto? Sí, del pastor. Y esto habla también de una iglesia unida, de que sea la forma que tengamos, que el lenguaje que tengamos a lo mejor, o la estrategia que tengamos, lo importante es hablar acerca del amor de Dios, hablar de lo que es Dios a las personas, no de una religión, sino de Jesús, que es todo para nosotros, ¿cierto? Así es. Y yo creo que también, como bien dice, a lo mejor
y como tú bien decías, Miguel, la forma, hay muchas formas, Sí. miles de formas, y cada iglesia va a tener su propia identidad. Entonces, y eso igual habla de que nosotros como iglesia también tenemos que ser tolerantes con las demás iglesias y las distintas formas. Cada iglesia tiene que ser tolerante, pero lo importante es que el centro sea Dios y que sea Jesús y que prediquemos el mismo evangelio porque estamos predicando el mismo evangelio para el mundo. Yo creo que esa es la unidad mayor y este video justamente es muy bonito que nos habla de eso, de que Latinoamérica debe ser una en Cristo y eso predicarlo a todas las personas que no tienen, que a lo mejor no lo conocen o no lo han conocido en persona o nunca lo han vivido, solamente lo han escuchado. Por eso es importante que estemos unidos, sobre todo en este tiempo, que es donde más se necesita unión, donde más se necesita compañerismo, ¿cierto? Donde más se necesita ánimo para predicar el Evangelio de Cristo. Así es. De hecho, una de las grandes lecciones que nos ha dejado la pandemia y a nosotros como iglesia es el hecho de que nos borró un poco el sistema, por decirlo de alguna forma, el Sí. sistema cristiano. Me retrotrae mucho cuando fuimos a Casa Abierta. Hablamos harto de este tema sin saber que íbamos a llegar a estar en pandemia. Porque la iglesia ha creado un sistema que a lo mejor es un poquito que nos descentra de lo que es el Evangelio. Y nos hace preocuparnos del escenario, de que predico lindo, predico mal, Claro, sí. de las luces, de los que somos cantantes que nos peleamos con los otros cantantes porque quiero ser el principal. Y un sistema que a veces nos desvía de lo importante. De lo y hoy principal. esto nos está obligando a volver a lo importante, que es predicar a Cristo. Y me encanta eso de que la iglesia entienda esto y los pastores se estén uniendo en esa dirección. Nosotros, por ejemplo, hemos podido ver a otras iglesias, no con un afán de crítica ni nada, sino que igual ha sido lindo ver que cada iglesia está haciendo el esfuerzo por predicar a Cristo. Sí. En su manera, en sus capacidades. Pero no deja de ser hermoso. Por ejemplo, nosotros tenemos una iglesia amiga que la seguimos, de hecho, cuando el tiempo nos lo permite, nos conectamos a veces con ellos, porque es hermoso ver la forma en cómo alaban a Dios. A lo mejor es una forma muy distinta a la que nosotros hoy tenemos. Pero no por ello es menos importante, no por ello tiene otro valor. El valor es el mismo, están anunciando a Cristo. Así Lo es. están haciendo a través de una forma distinta a la nuestra, a través de su música, por ejemplo, que es muy linda, por cierto. Así que un saludo para Arca de los Levitas. Pero hay otras iglesias que están haciendo lo suyo. Por ejemplo, hay pastores que tal vez no tienen una gran banda, pero ellos predican, hablan, se toman el tiempo de hablarle a la iglesia, de animar a la congregación. Por ejemplo, el pastor Lee, él hace cultos por Zoom. Claro. Tal vez no es público, pero cada semana está preocupado de cómo están las personas, cómo lo han ido, si Si algunos se han necesitan enfermado. Independiente de que el pastor, todos lo conocemos, es Así muy es. generoso, está siempre preocupado de la gente. Entonces cada cristiano está como haciendo su grano de arena en esta época a través de las plataformas digitales y creo que eso es súper bueno, es súper positivo y yo creo que debería unirnos más como iglesia. Por eso me gustó lo que veíamos ayer en el video, que es que en el fondo cada iglesia es distinta, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Así Cada es. iglesia tiene una cultura incluso distinta, pero eso no nos deja, no nos hace no ser parte del cuerpo de Cristo, sino que somos el cuerpo de Cristo de muchas maneras, Así de muchas es. culturas, de muchas formas, pero seguimos siendo el cuerpo de Cristo y esto tiene que ayudarnos a que la iglesia sea llena, la tierra sea llena del conocimiento de Cristo, que es como parte relevante de la profecía final. Cuando todo el mundo sea predicado el Evangelio, entonces vendrá el Señor. Así es. Así que más que nunca creo que también estas plataformas nos han ayudado a eso. El Evangelio llega a muchas más personas porque es más fácil acceder a él a través de las plataformas digitales. Así, y Camila también nos escribe algo muy cierto, dice, sí, porque estamos trabajando para lo mismo a través de diferentes métodos. Tenemos un mismo Padre. Así es. Eso es cierto. Y bueno, también aprovechamos de saludar a Edith Reinao, ¿cierto? Mi tía desde allá de Talagante, que es una de las personas que se ha conectado también desde lejos a través de este método. Y saludamos también a Constanza Velázquez, también que ahí Un está, gran abrazo, Connie. que está conectada con nosotros. Y hablando también acerca de esto, estamos viviendo un propósito muy lindo como iglesia. Vivimos un propósito hace unas semanas atrás que se llamaba Hasta el último hombre, y hoy retomamos este propósito, pero diciendo que ahora somos soldados y que vamos a conquistar hasta el último hombre. Y
Y a través de esto han llegado muchas personas a nuestra iglesia. Y así como tú decías, Miguel, que es bonito ver como cada cristiano ha ponido como su granito de arena. Esta es como nuestra forma de también trabajar en el reino, ¿cierto? A lo Así mejor es. no podemos estar físicamente en un lugar, por ejemplo, poniendo el sonido, yendo a hacer aseo, cuando ayudamos en la iglesia y todo en lugar físico. Pero también tenemos otro mandato, ¿cierto? Que leíamos antes, es ir y hacer discípulos todas las naciones, predicar el evangelio a todas las criaturas. Y hay un texto muy bonito que me gustaría leer, que está ahí en Romanos 10:14. Y dice así: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Había una canción, ¿cierto? De Marcos Witt, una hermosa canción que está basada en este texto, y tiene mucha razón porque nosotros decimos, ojalá toda la gente se acerque a Dios, ojalá toda la gente, pero ¿cómo ellos van a creer si nadie les habla? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie les habla? Me acordaba de lo que decías tú delante, que una de las formas, ¿cierto? El evangelio persona a persona es muy buena, porque es lo inicial. Es el relevante, Sí. Es como volver al original. El original, sí. Y es como esta forma como ahora estamos tratando de implementar, ¿cierto? De hablar con cada persona. Ahora nosotros tenemos esta tecnología, tenemos muchos amigos en Facebook. Hay personas que tienen miles de amigos, cientos de amigos. Muchas veces tenemos personas que ni siquiera, que las vimos una sola vez en la vida. Hay otras personas que son amigos de amigos que ni siquiera conocemos, ¿cierto? Pero tenemos esta tecnología también que nos puede ayudar a hablarle a estas personas que lo necesitan. Pero también cuesta un poco el otro lado, porque está como la duda, ¿me escuchará esta persona? Pero yo pensaba como, ya, si le hablo a alguien, ¿qué voy a perder? A lo mejor si yo no conocía a esa persona y le hablo, a lo mejor no me va a hablar nunca más, pero tampoco conocía a esa persona. Claro. Entonces, no es como que un amigo se enoje conmigo. Pero igual está como esa inseguridad humana, ¿cierto? Como está como, no sé si cuántas personas han visto Jesús, ¿cierto? Aparece el diablo por atrás, ¿cierto? Y te dicen, no, si no te va a escuchar, así como no te va a pescar, como diríamos. Pero eso es lo que tenemos que vencer. Sí. Yo creo que hay un punto importante, y es que, y ahí juega un rol fundamental nuestra fe y nuestra seguridad. Porque muchas veces, me acuerdo que cuando lo estudiamos con la pastora Joy, el predicar persona a persona es el oikos, que es el aquí. Jesús va pasando por Samaria y le habla a una mujer, le dice algo, esta mujer parte, y lo que ella dice es: hablé con un hombre que me dijo todo lo que yo he sido, acompáñenme. Es el persona a persona. A lo mejor la palabra es muy fea, pero acá en Chile está el cagüín, ¿cierto? Yo le cuento y se distribuye. Esto debiera ser con ese mismo efecto, pero algo positivo. Sí. Que es contar de Cristo. Pero ¿qué pasa a veces que no contamos? ¿Por qué? Porque no nos van a escuchar, o porque realmente no tengo la certeza plena de lo que Dios está haciendo en mí. Y dudo incluso de que Dios me pueda usar a mí, o dudo que lo que Dios ha hecho conmigo sea lo suficientemente valioso. Así es. No es así, tenemos que entender el valor que tiene lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Y yo, Dale. yo creo que también es importante, como bien dices, que muchas veces nosotros tenemos miedo a predicar el evangelio porque no creemos que estamos suficientemente aptos para predicarlo, que no somos lo suficientemente perfectos, porque por si acaso no hay nadie perfecto en la iglesia. De hecho, la iglesia es para imperfectos. De hecho, para esa persona se acerca a Cristo y nos acercamos también a Él. Y lo que es muy importante también, yo creo que una manera efectiva del persona a persona es el testimonio de cada uno. Yo creo que eso también genera un gran impacto en las demás personas. Por ejemplo, puede, como dije, que no seamos perfectos, pero a lo mejor la forma de ser de uno puede predicar mucho más de las palabras que
que también nosotros podemos hablar, pero el predicar el Evangelio junto con nuestro testimonio es algo que puede generar un impacto profundísimo en una persona, cambiar la vida de alguien, y hay que hacerlo como con mucho valor, con entusiasmo, ¿cierto? Y con decisión, que para esto también se necesita decisión, porque ya los tiempos son distintos, a lo mejor no tenemos tanta libertad como existía antes, y a lo mejor los tiempos nos llaman justamente a eso, a hacerlo con decisión, con valor, con harta energía, porque hay muchas personas también que salvar. De hecho, eso es nuestra principal misión de todos nosotros. Así es. Y otra cosa importante que considero, y con esto concluyo, es que también tiene que ser con mucha verdad. Creo que el principal valor, de hecho, esos son estudios sociológicos, el principal valor que tiene para las generaciones de hoy es lo auténtico. Los jóvenes de hoy valoran mucho que las cosas sean reales. Cuando algo es falso, eso pierde automáticamente el valor. Y obviamente el valor del Evangelio, por ejemplo, que lo predicara una persona desconocida en la esquina, es distinto al valor que tiene que me hable un amigo. Sí. Con sus defectos, con sus virtudes, pero una persona real, que puede mostrar lo que Dios ha hecho en su vida, y eso a lo mejor va a generar un impacto en la persona y lo va a ayudar a acercarse a Cristo. No sé si me voy a entender plenamente, sí. Pero creo que ese es el valor más importante hoy en día, y por eso es importante el hablar. No hay que saber una gran teología, no hay que ser un gran orador, sino que hay que hablar con la verdad. Lo que Dios ha hecho en mí, esto yo lo comparto. Lo que yo vivo con Dios, esto lo comparto. Y eso puede generar un cambio grande e importante. Y eso hay que hacerlo, no hay que dejar de hacerlo, porque es el mandato que tenemos hoy. Hay un texto hermoso en Efesios que nos habla un poco de esto y tiene que ver con esa energía que tenemos que ponerle, porque como el propósito bien dice esta semana, y está basado en la película Hasta el último hombre, todos los que la vimos quedamos impactados, porque el valor ahí que se está dando es el salvar a las personas, es el entender de que hay una guerra, entender que hay una lucha. Los que están viendo a Jesús, véanla, nos ayuda mucho a entender este conflicto que hay entre los dos reinos por salvar las almas de las personas. Son almas las que están en juego en este conflicto. Y el texto dice que Pablo lo está diciendo, ¿cierto? Él dice: oren también por mí y pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía, como debo hacerlo. Y este ejemplo es maravilloso. Pablo, sin duda alguna, es el predicador por excelencia, es el hombre que nos hizo llegar al Evangelio a nosotros los que no éramos judíos. Así es. Y ahí tenemos un gran ejemplo a seguir. Uh-huh. Exacto, de hecho nuestro pastor Pablo Salazar el domingo nos mencionaba este texto también, esta versión de la NTV, porque la Reina Valera dice con denuedo, pero no todos entendemos a lo mejor lo que significa la palabra denuedo, y investigamos ahí lo que significaba, y esto significa valor, energía y decisión que se ejecuta una acción. O sea, es como con pasión, ¿cierto? Como con power, como se dice. Y esa es la forma en la que tenemos que hablarle. O sea, tenemos que llenarnos de esa energía, tenemos que llenarnos de esa pasión, de ese valor que nos da Dios. Y si oramos en este sentido, si oramos por nosotros, para que Dios nos dé la valentía también de hablar, yo sé que Él la va a dar. Yo sé que Dios también actúa en la gente a quienes vamos a hablar. Cuando vayamos a hablar con alguien, oremos primero por esa persona, para que Dios también, para que esa persona también pueda abrir su corazón a Dios, porque muchas veces hablamos, pero vemos que no pasa nada, nos desanimamos, porque también son decisiones de cada persona, sí. ¿Cierto? Pero lo importante es que nos llenemos de este valor y que hablemos a la gente. Y ya para ir concluyendo, ¿cierto?, este tema, del pastor nos dice la invitación del propósito soldados hasta el último hombre. Entonces queremos dejar un desafío para todos nosotros, para nosotros también, ¿cierto?, partiendo por nosotros, de invitar a alguien
contactémonos con alguien, con uno de esos cientos de amigos de Facebook, de esos cientos de amigos de Instagram quizás que tenemos, y contactemos a alguien nuevo para que se pueda conectar a las transmisiones. Sabemos que las palabras han estado muy bonitas, ¿cierto? Sí. Y lo que hemos también estado implementando no solamente un evangelio para personas cristianas, ¿cierto? Sino para todas las personas, para que cualquier persona pueda escuchar y pueda recibir una palabra, ¿cierto? Entonces les invitamos les desafiamos. Exacto. A que inviten a alguien, a que invitemos a alguien a estas transmisiones. Inviten a alguien a los grupos Conexiones, porque sabemos que siempre va a haber una palabra y siempre hay una persona que necesita escuchar de Dios. Así es, y también es muy importante que, como pueden ser amigos muy lejanos, partamos con nuestra familia. Por ejemplo, ahora hay mucho tiempo libre. Yo creo que la mayoría estamos en casa y tenemos la oportunidad de conectarnos. Es simple, tan simple como un clic. Muchas personas se pueden conectar, nuestros papás, hermanos, primos, tíos, amigos, quienes sean, están a esta oportunidad y de, como tú bien dices, de que sean parte de conocer a Cristo, como decían estas palabras, de conocerlo de verdad, conocerlo de corazón, de la forma que nosotros predicamos, y también es muy poderosa herramienta las transmisiones, para que ellos puedan conectarse también, y es el desafío para esta semana, de poder invitar a alguien más a conectarse con Cristo. Así es. No, el sentido es anunciar a Cristo. Y muchas veces caemos en el error de, como decía adelante yo, vemos el evangelio digital como un bien de consumo. Y voy a escuchar esta aplicación porque me gusta. O voy a ver este programa porque es más entretenido. Y no, la idea es predicar a Cristo. Si somos parte de la iglesia del Señor, tenemos que, por decirlo en buen chileno, camisetearnos con esto y darle con todos, y porque esa es la idea. La idea es que podamos llegar a muchas personas. Cuando veamos las transmisiones, pónganles compartir, es súper simple. Entonces al inicio pone compartir a todos sus amigos, y todos sus amigos van a poder ver lo que usted está viendo. Eso ya es un gesto. Uh-huh. Invitemos a las personas a que vean esto, invitemos a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a que puedan conectarse y escuchar la palabra del Señor. Carlita de hecho nos dice: en lo personal me es más fácil predicar no en la familia sino a desconocidos. También puede pasar. Sí. Lo importante es que anunciemos al Señor. Lo importante es que lo hagamos. Tal vez algunos tienen más facilidad con unos con otros. Lo importante es que lo podamos hacer. Mientras lo hagamos, tenemos la posibilidad, la probabilidad de que alguien pueda escuchar la palabra del Señor y Dios haga algo. Como bien decía el texto que leíamos al principio, ¿cómo irán sin nadie que les predique? O sea, esta es la base del que oigan. Sí. Hagamos la función de que ellos puedan oír del Señor. Dios va a hacer el resto, pero nosotros hagamos nuestra parte, que es proveer la instancia para que ellos puedan oír al Señor. Así como nuestra iglesia genera la instancia de que podamos encontrarnos con el Señor, esa es la finalidad de hacer cultos, de la música, de todo. Es decir, que Dios esté ahí y nosotros lo encontremos. En este momento, con las transmisiones, la idea es que la gente pueda oír del Señor. Así que el desafío grande es invitemos este fin de semana a alguien a conectarse a nuestras transmisiones. Si ustedes son valientes, los que están conectados, pongan el nombre de alguien a quien van a invitar a que se conecte. Uh-huh. Los desafiamos, queremos confrontarlos, ¿ya? No es si quiero, sino hagámoslo. Yo también lo voy a hacer, a lo mejor también nos cuesta, a todos nos puede costar, pero desafiémonos a hacerlo. Creo que es súper importante. Así es, y por ejemplo, uno igual a veces conoce como los problemas que tienen las personas, ¿cierto? Y si ustedes a lo mejor escuchan una palabra que se haya predicado en nuestra iglesia, pueden buscar el video, la repetición también en YouTube, sí, y mandarles el video a estas personas y solo ponerle: mira, escucha esto que sé que te puede ayudar o sé que te va a gustar, y ahí van a ver que esa persona va a sentir: uy, mira, él o ella también se preocupa por mí y le interesa que yo lo que estoy pasando y todo, y puede que de esa forma también sea un enganche para que esa persona quiera escuchar más de lo que Dios tiene para él. Así es, así que ya estamos concluyendo este programa. Espero que haya sido bendición para sus vidas, y obviamente el desafío queda, como dice Miguel: escribamos la persona en los comentarios a quien vamos a invitar con valor, ¿cierto? Con harta energía, con harto entusiasmo, porque esto es un desafío. Cada alma que ganemos es un alma para Cristo, un alma, yo creo que es una fiesta en los cielos. Exacto. Cuando alguien
acepta en Cristo en su corazón, ¿cierto? Porque algo nuevo pasa en su vida, llega una nueva vida, y es el mismo regalo que Dios hizo con nosotros, también un regalo que los demás deberían tener. Así es un alma arrebatada al reino de las tinieblas, y un alma rescatada para el reino del Señor. Así que entendamos también nuestro rol como hijos de Dios. La palabra dice que todos los que creemos en el Señor tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Reconciliar el mundo con Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Anunciarles de Cristo. Nosotros estamos, si lo vemos de esta manera, estamos abriendo una puerta o tendiendo un puente para que la persona, al atravesarlo, pueda encontrarse con Cristo. Es importantísimo y todos lo podemos hacer. No tiene una gran preparación, sino que simplemente hablar de Cristo. Y el resultado puede ser algo muy grande. Así que entendamos que todos quienes están ahí pueden hacerlo. Así es. Mire, te llega un comentario de mi mamá, de hecho es muy, muy bueno. Dice: es cierto lo que dice Carlita, cuesta un poco predicar a la familia. Es verdad, sí. No es sencillo. Cuesta mucho más. Cuesta porque nos conocen, ¿cierto? Exacto. Y saben que uno es mañoso y todo, pero a la vez son las personas que están más cerca nuestro, ¿cierto? Dice: pero ellos llegarán por ver el cambio en nosotros y querrán conocer al Señor. Los ganaremos en silencio con el testimonio. Sí, también es muy importante. Sí. Y eso me retrae a tu hermano. Sí. Tu hermano nunca se ha querido conectar, pero hoy, y al ver la vida de David, lo que él hacía de este tiempo, desde que conoció al Señor, a él le ha nacido la curiosidad, tal vez el interés de conectarse, y está conectándose en nuestros grupos. Entonces, así es. A lo mejor cuando no se puede hablar porque las personas son un poco cerradas y uno lo sabe, tal vez el ejemplo nuestro también pueda servir mucho para hablar de Cristo. Muchísimo. O orar siempre por ellos igual, porque, por ejemplo, como te decía David, igual muchas veces nosotros hablamos e insistimos mucho, pero hay personas que realmente no quieren y nunca toman la decisión. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Más que orar solamente por ellos, para que Dios de alguna u otra forma haga algo en sus vidas para que ellos lleguen. Y bueno, cuesta igual que se nos ocurra el primer nombre y escribirlo, ¿cierto? Bueno, se me vino un nombre de una ex compañera de trabajo que justamente me ha estado hablando y me acordé de ella, así que le voy a hablar y escribí el nombre. Pero piense en estos días, antes del viernes. Por ejemplo, mañana tenemos grupo Conexión, todos nosotros. Si usted tiene el nombre, coméntenlo en su grupo Conexión y hagan una oración, ¿cierto? Por todos esos nombres. En conjunto podemos orar para que esas personas, cuando nosotros le vayamos a preguntar, ellos acepten la invitación. Y vamos a ver que ellos tendrán un interés que a lo mejor nosotros no nos imaginamos o teníamos algunas dudas, ¿cierto? Pero Dios hace milagros también en las vidas de las personas. Así que el desafío está lanzado. Invite a alguien este fin de semana, viernes, el domingo, a que se conecte. Yo sé que va a ser de bendición, sé que vamos a ver lo que hemos estado viendo y vamos a seguir viendo. Porque es necesario, hoy más que nunca, queda muy poco tiempo, por cierto, y hay que aprovecharlo. Y la mejor manera es ayudando en la comisión que nos dejó el Señor, que es de anunciar su evangelio, hacer que muchos le conozcan. Amén. Estamos. Así que ya estamos finalizando, nos hemos estado despidiendo como hace 15 minutos. Media hora despidiéndonos. Pero creemos en que todas las palabras son de bendición, que muchas personas necesitan conocer a Dios, y Dios, como cristianos, ahora que somos como seguidores de Cristo, Dios nos ha dado un mandato, que es ir y predicar el evangelio. No es si quieren vayan, no, Él dijo vayan. No es una opción, es una imposición. Es una imposición, es un deber nuestro. Y bueno, como decían algunos cristianos antiguos, ¿cierto? Así vamos ganando perlitas para nuestra corona, y queremos tener muchas perlitas, ¿cierto? Para nuestra corona. Sabemos que hay algunos que nos cuesta más, otros menos, pero Dios nos ayuda, Dios está con nosotros. Y la pastora Margarita dice: los grupos Conexión son una bendición y una gran instancia para evangelizar y que las personas conozcan o se reconcilien con el Señor.
Así es. Así es, muy Así que cierto. también aprovechemos, como mañana tenemos grupo conexión, de invitar a alguien, a quien sea, a los grupos conexión. Y el que no tiene grupo conexión se puede comunicar con cualquiera de nosotros y lo vamos a orientar para que asignarle un grupo conexión. Así que ya nos estamos despidiendo, ¿cierto? Ha sido un programa de bendición para cada uno de nosotros y obviamente también esperamos que para ustedes, y ya nos estaríamos viendo mañana con los grupos conexión y una serie de actividades más que tendremos durante esta semana. Sí, el jueves sanidad interior, el viernes Nuestro culto de semana. culto a las 20 horas y el domingo a las 19 horas. Así es. Así es. Así que le enviamos un gran abrazo y un fuerte saludo. Que esté muy bien. Bendiciones.